amigos, bienvenidos a Principios que Cambian tu Vida. Este es el tema de negación, parte 2. La semana pasada hablábamos sobre la negación como uno de los principios que no nos ayudan a continuar avanzando. Hablábamos que la negación es una herramienta emocional y algunas de sus formas, como la represión, que ese es el sistema natural que Dios le ha dado a nuestros cuerpos, pero también hablábamos sobre la proyección, la intelectualización, la justificación, entre otras. También hablábamos sobre características que desarrollan los niños en hogares disfuncionales. Estas son características que vamos desarrollando como la ambivalencia, el enojo, la ansiedad, la confusión, la depresión, la pena y la vergüenza de nuestras casas o nuestras familias, la culpa, la inseguridad, la desconfianza, tenemos problemas de comportamiento y problemas de salud. Hablábamos que muchos de estos niños al crecer en la edad adulta se traen consigo estos comportamientos y algunos de ellos se desarrollan y se multiplican. Entonces, cuando somos adultos, hablábamos de que vivimos en negación, nos victimizamos, sufrimos por el pasado, somos extremistas, desarrollamos control y miedo por perder el control, tenemos miedo al conflicto, somos inseguros, hiperresponsables, no podemos reconocer nuestros sentimientos. También a veces somos provocadores, tenemos comportamientos compulsivos, tendencias de reaccionar en vez de pensar, pero también tenemos una alta capacidad a la supervivencia. En esta parte 2 de la negación vamos a hablar sobre la neurosis. Muchas veces pensamos que la neurosis es una persona que grita, golpea o siempre está con un fuerte temperamento. Pero hoy vamos a ver 7 tipos diferentes de neurosis. El versículo de esta tarde es Proverbios 4:23, que dice: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de vida. Esta es la traducción al lenguaje actual. La neurosis es un trastorno que nace en nuestra mente. Por eso es que la base bíblica es Proverbios 4:23, en donde dice que debemos cuidar nuestra mente. Estos 7 tipos de neurosis son, número 1, la neurosis obsesiva. Y vamos a ver algunas imágenes en la pantalla. La neurosis obsesiva es cuando solamente piensas: tiende la cama, no he tendido la cama no está tendida. O los trastes, tengo que lavar los trastes están ahí, se están acumulando los trastes. O no me ha llamado, ¿por qué no me ha llamado? Ya es tarde, no me ha hablado, es muy tarde, no me ha hablado. O no me contesta, le voy a volver a llamar, solamente le he llamado 758 veces, le llamaré otra vez. Esa es la neurosis obsesiva, en donde nos obsesionamos con algo o con alguien. Por ejemplo, queremos que todo esté perfectamente en orden, o podemos ver si algo está fuera de lugar, o podemos también ver incluso manchas pequeñas en los vidrios, y ese tipo de situaciones o detalles nos molestan. Eso es neurosis obsesiva. Otro tipo de neurosis es la dependencia. Cuando yo dependo de otra persona o de otras cosas, por ejemplo, puedo depender del alcohol o de las drogas o de cualquier otro comportamiento, así como puedo depender de alguna otra persona. Por ejemplo, puedo depender de mi pareja, puedo depender de mi esposo o de mis novios, de mis amigos o incluso de mis hermanos o de mis padres. Pero se desarrolla una obsesión por una persona y queremos ser o hacer todo lo que está en su vida porque lo que esa persona representa es lo que yo soy. Eso se llama dependencia y es un tipo de neurosis también. Otro tipo de neurosis es la angustia. Salmos 49:19 dice:
En medio de las preocupaciones que me agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. Y Salmos 90:12 dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestra mente alcance sabiduría. La Biblia nos habla de que las preocupaciones es algo natural, es algo que todos tenemos, algo normal. Pero cuando se vuelve o se maximiza la preocupación, se vuelve una angustia. La angustia ya lo puedes ver desarrollado en tu físico, por ejemplo, en forma de migrañas, en forma de dolores de estómago o en forma de colitis o gastritis o cuando no podemos comer ciertos alimentos porque nos dan reacciones. Todo eso ya parte de la angustia y la angustia es un trastorno neurótico. Otro trastorno neurótico es la neurosis conversiva. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, dolores en la espalda, dolores en la parte baja de la cadera o barros en la piel, puede ser también la caída del cabello o diferentes tipos de enfermedades que habla nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo habla estas enfermedades es porque de una u otra manera nuestra boca no ha hablado lo que necesitamos hablar. Es por eso que se llama neurosis conversiva, porque lo convierte en una enfermedad física en nuestro cuerpo. Otro tipo de neurosis es la fobia. La fobia es un miedo inmenso. El miedo es algo natural o el temor es algo natural que todo el mundo tenemos. Pero cuando ésta se maximiza, se convierte en una fobia. Hay veces en que tenemos fobia a las arañas, fobia al polvo, fobia a volar en avión, por ejemplo, fobia a la oscuridad, fobia a cualquier cosa que puede ser parte natural o normal de una vida cotidiana. Sin embargo, nosotros tenemos fobia a algo. Ese es un trastorno neurótico también. ¿Se fijan cómo no es una persona que grita o que tiene un fuerte temperamento, sino que simplemente es una emoción que está fuera de lo normal? Otro trastorno neurótico es la ira. Aquí sí ya comienza a manifestarse un poco en nuestra actitud. La ira es cuando una persona está enojada sobrenaturalmente. El enojo es un sentimiento natural, es una emoción natural, todos nos enojamos. Pero cuando esto no se controla, se maximiza y se convierte en ira. Eclesiastés 7:9 dice, no te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de gente necia. Y Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. Así es que el enojo es el que nos lleva a la ira. El siguiente trastorno neurótico es la neurosis histérica. Ahora sí, es cuando la persona ya está fuera de su control. Grita, se pelea, ya llega a agresiones físicas. También son personas muy cínicas o personas que hablan con mucho sarcasmo, hieren a las personas con sus palabras, pero no sienten arrepentimiento, sino que es una manera de vivir para ellos. Proverbios 6:14 dice, su mente es perversa, piensa siempre en hacer lo malo y en andar provocando peleas. Y Proverbios 6:18 dice, la mente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal. Así que una persona histérica es una persona
infeliz, que busca el mal para los demás porque esa persona no puede ser feliz. La neurosis también desarrolla mecanismos de defensa utilizados para adaptarnos al medio ambiente. Es decir, la neurosis se defiende para no salir de nosotros. Y la primera herramienta que utiliza la neurosis es la negación. Si alguien te dice, tú tienes problemas de ira, tú dices, no. O si alguien te dice, te pones histérica, dices, no, simplemente me hacen enojar. O si alguien te dice, esa fobia que tú tienes o tienes una obsesión, tú lo vas a negar porque es un mecanismo que utiliza la neurosis para poder seguir viviendo en nosotros. Otro mecanismo de defensa es reaccionar por impulso, no razonar y no pensar. Porque si pensamos, pues a lo mejor vamos a obtener algunas respuestas. Entonces es mejor reaccionar y ser impulsivos. Muchas veces somos impulsivos no solamente con nuestras acciones, sino con lo que decimos, las palabras que utilizamos, lo cual también se llama imprudencia. Eso es parte de reaccionar por impulso. Otro mecanismo de defensa de la neurosis es el hablar sin pensar. Como ahorita decíamos, no piensas lo que vas a decir, simplemente lo dices. Y después te arrepientes y luego andas por todas partes pidiendo disculpas si es que te arrepentiste. Pero hay personas que no se arrepienten, simplemente dicen las cosas tal cual son, cuán crudas son y solamente se excusan diciendo así soy. Yo soy muy franco, muy sincero, es que así me enseñaron a mí. Pero ese es un mecanismo de defensa de la neurosis también, porque no quiere que la saques de tu vida. Otro mecanismo de defensa de la neurosis son los olvidos en forma de distracción. Y esto es debido a una mente sobresaturada. Cuando tú tienes demasiadas cosas en tu plato, como decimos muchas veces, tienes demasiadas cosas en tu mente, por ejemplo, los hijos, el esposo o la esposa, la casa, el trabajo, situaciones como a lo mejor el carro, etcétera, etcétera, la iglesia, el ministerio. Todo eso puede generar una sobresaturación en tu mente, de tal manera que olvidas las cosas, olvidas las citas, olvidas las llaves, olvidas el teléfono y estás hablando por teléfono con él, o simplemente olvidas hasta a veces comer. Situaciones tan simples y sencillas que hacemos cotidianamente se nos olvidan. Somos personas sumamente distraídas, que llegamos a algún lugar y no nos acordamos a qué íbamos. Solamente nos acordamos que íbamos a algo, pero no nos acordamos a qué. Entonces, ese tipo de distracciones son por tener una mente sobresaturada. Ahora, es importante revisar, ¿esa sobresaturación vale la pena? ¿Es algo que verdaderamente tiene que estar ahí o no? Cosas como esas vamos a ir analizando. Otro mecanismo de defensa es la autoconmiseración, es decir, la victimización. La semana pasada hablábamos un poco sobre esto y decíamos que son personas que se sienten víctimas de la vida y siempre van diciendo por la vida, pobre de mí, ¿por qué me tocó vivir así? ¿Por qué me tocaron estos padres? ¿Por qué me tocó esta ciudad? ¿O por qué me tocó este esposo o esta esposa o estos hijos, etcétera, etcétera? Entonces se van conmiserando a ellos mismos por la vida. Pero este es un mecanismo de defensa que utiliza la neurosis. Y el último mecanismo de defensa es la postergación, es decir, que lo vas a hacer algún día, pero no sabes cuándo, pero algún día lo harás. Cuando yo postergo y postergo lo que tengo que hacer, por ejemplo, algún trámite, tengo que sacar mi licencia de manejo o tengo que tramitar algo de mi carro o de mi casa, ya lo voy a hacer, lo haré pronto, pero lo postergo y lo postergo. Este es un mecanismo de defensa de la neurosis también,
porque parte de la irresponsabilidad. Cuando eres una persona responsable, no postergas las cosas, simplemente tomas acción y lo haces. Pero la irresponsabilidad nos hace postergar. Así es que esos son algunos mecanismos de defensa que utiliza la neurosis. Debido a que la neurosis no duele físicamente ni se nota aparentemente, a menos que tengas algún episodio histérico, entonces sí se notará. Pero situaciones como la fobia, la ira, muchas veces no se notan. Entonces, aparentemente los neuróticos pensamos que somos normales, que somos personas caminando por la vida igual que cualquier otra persona. Sin embargo, la realidad es que esta enfermedad de la neurosis nos puede matar si le permitimos que se convierta en alguna enfermedad, como la neurosis conversiva, puede incluso llegar a matarnos. Así es que la única solución es el autocontrol. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que Dios nos ha dado el dominio propio. Nosotros podemos dominar todos estos episodios de neurosis, si es que así nos lo proponemos junto con la ayuda de Dios. La neurosis está directamente relacionada con nuestras emociones. Así es que la clave es poder controlar nuestras emociones. Esa es la clave para poder controlar la neurosis. La Biblia le llama corazón a nuestras emociones y a nuestros deseos. Cuando nuestro corazón es claro para nosotros mismos, es como saber o conocer la caja de Pandora. Ese es uno de los propósitos de principios que cambian tu vida, el conocernos a nosotros mismos para saber con lo que nos estamos enfrentando y qué es lo que tenemos que cambiar. Si no nos atendemos o si la neurosis no se atiende, esta puede crecer y se convierte en lo que le llaman psicosis, lo cual ya es algo crónico que implica un deterioro físico, pérdida de la realidad, trastornos de la personalidad, delirios y hasta alucinaciones, en donde el único tratamiento para la psicosis implica internamiento y fármacos. Son situaciones como la depresión, el maníaco depresivo, la bipolaridad, etc. Entonces es algo muy serio que necesitamos conocer para poder atacar. Por último, cierro con este versículo que fue el versículo base de hoy, que dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. ¿Qué tipo de vida quieres llevar? Ese es lo que nos está invitando la palabra de Dios, a cuidar nuestro corazón para poder tener el tipo de vida que queremos llevar. En esta tarde vamos a compartir en nuestros grupos pequeños sobre los tipos de neurosis, si es que nos identificamos con algún tipo de neurosis, platicar al respecto. Y les recuerdo que hay que hablar de uno mismo, hay que hablar con el grupo, hay que apoyarnos mutuamente, no vamos a resolver la vida de los demás, y también les recuerdo sobre el anonimato y la confidencialidad. Que tengan una excelente charla en sus grupos pequeños. Dios les bendiga.